Transformando a través de lenguaje, ¿verdad? RM, así. RM Morelia. RM. Morelia, así era. Y a ver, pues tú que me dices, no, no. Pero vamos a ver. ¿Se puede acercar el micro un poquito más? Sí. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Alejandro Escobar los saluda en su programa Contacto Humano. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada de nuevo, amiga también, Maru Vega. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta otra vez de estar aquí. Pues muchas gracias por otra vez acompañarnos y me parece que este programa que vamos a tener hoy tiene mucho significado, ¿no? No solamente desde la visión psicológica, sino me parece que también el enfoque y la visión que tú le vas a dar nos va a dar también otro punto de vista de la palabra, ¿no? O sea, y me encantó el tema cuando lo propusiste de transformando a través de la palabra, porque justamente aplica, ¿no? Para nuestros chiquitos, aquellos que tenemos hijos, digo, sin importar si son pequeños o ya son adolescentes, o incluso nosotros mismos como hijos, como nuestros padres, que muchas veces mandatos así escuchados, repetidos una y otra vez, día a día, año tras año, semana tras semana, de nuestros papás, pues nos quedaron grabados, ¿no? Y entonces eso también va generando una influencia, un código de comunicación de los otros papás hacia nuestros hijos, y que muchas veces no nos damos cuenta que eso que decimos, nuestro hijo lo va a replicar allá afuera y puede tener, pues, no puede tener, va a tener una consecuencia. Entonces, Margot, platícame un poquito de qué vamos a ver, qué nos traes con esto de transformando a través de la palabra. Fíjate que, bien dices, a mí también es un tema que me entusiasma, y más porque estamos en el preámbulo de celebrar el Día Internacional de la Paz, mañana precisamente. Y ayer justamente fue un día a nivel nacional muy importante, pues porque se rememoró este tema del sismo, ¿no? Que causó como un movimiento intenso de emociones y situaciones ahí que siempre se reactivan. Yo diría que a veces minimizamos el poder que tenemos a través del lenguaje, a través de lo que decimos. Invariablemente el ejemplo arrastra. Sin embargo, las palabras también determinan y las palabras también tocan el corazón. Entonces, muchas veces o acrecentamos o detenemos el vuelo de alguien precisamente por las palabras que usamos. De pronto, nosotros quizá más cercanamente crecimos en un contexto donde que nos dijeran gordito o gordita, pues era algo normal, o sea, no teníamos por qué verlo como como algo dañino, porque era con cariño, ¿no? Que nos dijeran tonto o tonta, pues tampoco era algo gravoso o ofensivo, porque lo decían con cariño. Sin embargo, quizá tú y yo que nos hemos involucrado en el estudio de áreas dedicadas al desarrollo humano, nos sabemos que por supuesto que determinan e influyen en el desarrollo y las elecciones de las personas. Entonces yo creo que algo que tenemos que hacer consciente antes de pensar en cómo lo puedan transmitir nuestros peques al mundo, qué estamos nosotros como adultos transmitiéndoles a ellos o determinando en ellos a través de la manera en que les hablamos. Claro, tomaste un punto bien importante, ¿no? Esta parte como
de que aparentemente esto de decir gordito, gordita, o tonto, tontita, a lo mejor la intención era afectuosa, ¿no? Pero ahí sí me parece que es un doble mensaje, ¿no? O sea, muchas veces tenemos esa tendencia al doble mensaje. Entonces, también esa parte, muchas veces en nuestra psique, en nuestra mente emocional, en nuestra parte emocional, se queda grabada, ¿no? Y entonces, a mí me ha tocado como muchas veces revisar casos en los que un apodo determina muchas veces la situación, hasta incluso la percepción de la misma persona, ¿no? O sea, un simple apodo, y es una palabra así, tal cual, que la hice y la hice, y entonces muchas veces eso implica para la persona un gran movimiento en su ser emocional, un gran movimiento en la percepción que él tiene acerca de sí mismo, que incluso va a impactar en su vida, ¿no? En su existencia. O sea, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de amigos, estamos hablando de aceptación misma. Sí, sí, invariablemente. Y de ahí, de esta parte de los apodos, pues ya se desprenden frases como más determinantes, ¿no? Yo te decía cuando preparábamos el tema, pensar en esas frases que nos chocaba escuchar a nuestros padres y que hoy nos hemos cansado repitiéndolas, ¿no? Justo porque ya a lo mejor a este nivel de conciencia nos dan el sentido real de lo que hay detrás de ellas. Y aquí, ojo, tampoco precisamente utilizando el poder transformador que tiene la palabra, no se trata de echar culpas, ¿no? O recriminar, sino solo de hacer conciencia. Y entonces, en la conciencia, desde la conciencia, transformar nuestras palabras. De verdad que creo que vale la pena el pausar antes de hablar, cuando estamos enojados o cuando ya estamos en un contexto muy normalizado, donde a veces ya en automático vamos respondiendo o hablando, ¿no? Yo soy muy poco gustosa de los apodos y de verdad que son contadas las personas que solo conozco por apodo, precisamente porque me parece que ocultan todo lo demás que hay detrás de las personas. En el ámbito de inclusión, tú lo sabes, hablar de un discapacitado, por ejemplo, de un diabético, o sea, incluso de una embarazada, es ocultar detrás de una sola característica todo lo demás que hay en esa condición de ser humano que tiene. Entonces, sí es bien importante darnos cuenta de cómo, uno bien decías, cómo nos hablamos a nosotros mismos, ya como adultos conscientes y responsables, y entonces cómo lo comunicamos a nuestros peques de la misma forma, ¿no? O sea, qué les estamos comunicando y qué estamos programando en ellos. Sí, fíjate que esto es como muy importante, esto de cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque sí, o sea, al menos yo me he cachado con mi hijo, que esta parte, recuerdo ahorita que decimos esto de lo que les decimos a nuestros hijos. Me acuerdo que cuando mis papás me regañaban me decían, no tienes por qué llorar. Yo decía, no, pero sí tengo, pero quiero llorar. Y entonces varias veces sí me caché ahí diciéndole al mío que le llamaba la atención y empezaba a ver que si el ojo empezaba a lagrimearle, y yo le decía, no tienes por qué llorar porque... Y cuando iba a decir, según yo, el por qué, me decía, y ya en ese momento tomaba conciencia de lo que le estaba diciendo, y entonces es como parte de, pues está bien que llores, solamente tranquilízate, y cuando ya estés más tranquilo, pues ya hablamos, ¿no? Porque muchas veces es una situación que el mismo niño en ese momento la va a ver angustiar, ¿no? O sea, realmente el hecho, o sea, yo siempre le digo a los papás cuando trabajo con ellos, imaginen que ustedes miden 1,20 m, tienen enfrente una mamá, o menos, y tienen enfrente un papá iracundo, iracunda, que aparte está así, pues prácticamente cuando regañamos, pues nos acercamos y tenemos una posibilidad corporalmente con muy poca distancia entre mí y yo. Entonces, ahí para empezar, ya estamos invadiendo un poco de espacio vital.
Y entonces nos acercamos demasiado y entonces con ese tono, con esa voz, con el lenguaje no verbal así sumamente agresivo, sumamente violento, pues, parte del enojo. Y entonces un niño que te ve de arriba, perdón, de abajo hacia arriba y que no tiene cómo defenderse, ¿no? Y a lo mejor lo único que tiene como para defenderse es el llanto y lo usa como parte defensiva. Entonces yo les digo, pónganse en ese lugar, ¿no? Recuerden cuando papá y mamá lo ven a ustedes, no hay. Y ese recurso se lo cortas, pues ahora sí que lo dejas limitadísimo, ¿no? Y creo que das lugar a hacernos conscientes justo de la trascendencia de nuestras palabras. Al momento en el que esas palabras las utilizamos para privar la emoción en la otra persona, en este caso pensando en nuestros peques, entonces es cuando empezamos a generar esta desconexión entre el cuerpo, entre la mente y la emoción. O sea, todo ser humano nace con esa sincronía, porque somos un todo conformado precisamente por nuestros pensamientos, por nuestras emociones y por nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo necesita expresar algo, los medios que tiene son la emoción y ya conforme crece esas emociones, esas sensaciones, pues les va poniendo nombre, ¿no? Sin embargo, a través de las palabras y por todo lo bagaje cultural que traemos también, vamos generando estas frases de no llores, no te asustes, sé valiente y no te enojes. ¿Para qué te enojas? Las niñas bonitas no se enojan, ¿no? O las niñas calladitas se ven muy bonitas. Y no grites, ¿por qué tienes que gritar? Oye, pues son formas precisamente de expresar la emoción, de liberarla incluso de una manera mucho más sana, a que si empezamos a generar que las acumulen y que entonces determinen otras situaciones más complejas en ellos, en ese momento o a mediano y largo plazo, ¿no? Es cuando ya tienen situaciones más difíciles o que requieren un trabajo mucho más complicado de resolver. Sí, o sea, y al final de cuentas, ese cuartal, la parte emocional del niño, también le estamos cerrando su posibilidad de expresión, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes de qué, mano? De identificación de emociones. O sea, no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo en el día a día, cuando trabajo con las personas que van conmigo consulta y en otros ámbitos, se les dificulta demasiado el identificar las emociones. O sea, cuando les pregunto qué estás sintiendo, no sé, solamente me siento mal, pero ¿qué es mal? O sea, si nos vamos a un sentido estricto, pues mal es algo muy general, muy ambiguo. Como bien. Sí, o sea, mal y bien. Y son dos respuestas automáticas, ¿no? O sea, realmente son dos respuestas automáticas que estoy seguro que también tú en algún momento las haces y las seguirás haciendo igual que yo, porque es así, o sea, te pregunta cómo está y lo primero es bien, pero sabes que no es bien. O me siento mal, pero que es mal, ¿no? Y entonces, en ese momento, yo creo que sí, yo me voy mucho atrás y les pregunto, a ver cómo te enseñaron a expresar las emociones, ¿no? Y entonces una de las cosas que viene después es que las palabras, y como dicen, ¿no? El ejemplo arrastra, te das cuenta que al final de cuentas ese adolescente o ese adulto está haciendo o está defendiéndose de la forma que aprendió al no tener las herramientas adecuadas precisamente para expresar las emociones. O sea, porque no se va a ir a decir, oye mamá, tengo miedo, oye papá, estoy muy enojado, o me enoja que me grites. Y que esa es otra tendencia también que tenemos muy marcada a través de las palabras y a través de la forma en que nos comunicamos, a polarizar normalmente, ¿no? O está bien o está mal. Pero la gama que hay entre un bien y un mal no la descubrimos, no la exploramos. O es bueno o es malo. O eres mejor o eres peor. Pero no permitimos que haya una gama intermedia y aparte estamos constantemente promoviendo la competencia y la comparación. Así es, ¿no? Vamos a una pequeña pausa, amigos, y continuamos con este tema. Sí, fíjate que esto del bueno y malo, y me parece algo que como que no sé, se me fue la palabra, pero
limita, ¿sí? limita Compara, demasiado. o sea, Sí. facilita, o sea, dale para solamente comparar y entonces siempre verte por debajo del otro o por encima del otro. Sí, fíjate que en un taller una vez que tuve, estábamos viendo parte de las emociones y entonces alguien de los participantes me decía, es que las emociones negativas son el enojo, la tristeza y el miedo, ¿no? Y obviamente pues ahí me detuve un poquito y le preguntamos ¿y cuál es el motivo? ¿Por qué crees que está sucediendo esto o que sucede eso? O más bien en su vida, ¿por qué las ve así? Y tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Porque el miedo, el enojo y la tristeza eran tres emociones que en casa no estaban permitidas ser expresadas. O sea, que en casa era como lo que tú decías, ¿no? Las niñas bonitas no se enojan. La niña Calladita te ves más bonita. calladita, pero es más bonita. Nadie quiere a una niña enojona y berrinchuda. Entonces, son estos decretos familiares que obviamente el niño absorbe, ahora sí como es mama del seno familiar, y así va creciendo y se va desarrollando, ¿no? Entonces, luego tenemos así adultos ahí que se enfrentan a situaciones emocionales y no saben después cómo reaccionar o de qué manera afrontarlas. Entonces, obviamente tienen respuestas que no son demasiado funcionales. Sí, sí, ahorita yo creo que podemos retomar esta parte del método. Sí. Amigos, regresamos aquí y bueno, Maru, fuera del área platicamos esta parte de lo bueno y lo malo y entonces en ese sentido, ¿qué impacto tiene las palabras? O sea, hablábamos fuera del aire que limita, pero ¿qué otro impacto crees que tú pueda tener el hecho de percibir esto así, en esta polaridad, bueno y malo? Bueno, precisamente encasillar en el bueno y el malo, creo que es una primera pauta o una de las pautas más importantes para crear competencia y comparación permanente, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a crear esos bandos donde pues están los mejores, los que son muy buenos, y están los chafitas, los peores, ¿no? Los que no tienen la habilidad. En los procesos educativos, por ejemplo, convencionales, pues es muy dado el caso o muy notorio cuando alguien se puede destacar de manera impresionante en algún deporte, pero eso no es importante porque en realidad el proceso está centralizado en que desarrollen habilidades lógico-matemáticas de expresión oral y escrita. Entonces queda de lado y perdido en el limbo ese buenísimo en el deporte. ¿Por qué? Pues porque no importa. Entonces, dentro de su contexto más significativo es malo, o sea, es el peor, el que menos puede. Y entonces también al que puede más en esas áreas reconocidas, le vas dando un poder confuso, ¿no? Porque le estás enseñando entonces que él está por encima de los demás. Entonces, a lo mejor ahorita estamos viéndonos más como esta parte no sana de las palabras, de lo que podemos generar a través de las palabras, y creo que trabajar o utilizar esos referentes como de mejor, peor, más, menos, bien y mal, generan justamente mucha separación entre las mismas personas, incluso entre los hijos, ¿no? Tú tienes uno, yo sí tengo dos. Entonces, si yo estuviera en relación a las habilidades de uno respecto al otro, que son súper distintos, comparándolos constantemente, entonces es que tú eres mejor que ella, ¿no? O ella es mejor que tú, pues obviamente estaría generando incluso una rivalidad entre ellos dos que jamás van a querer estar juntos. ¿Por qué? Pues porque se saben en competencia. Cambio, creo que aquí es cuando entramos en la conciencia de utilizar palabras como es diferente. O sea, cada uno es diferente. Entonces, el hecho de que tú no puedas hacerlo con la calidad que se espera, no quiere decir que sea bueno o malo. Lo haces diferente y lo haces a tu ritmo. Pero calidad tasada o medida en qué. Sí, vamos a poner un ejemplo, ya poniéndolo un poquito y aterrizando un poquito más en el tema, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, y también ahí en el público lo hago de esta manera, es cuando nuestros hijos hacen una tarea y entonces la vemos
inmediatamente decimos, eso está mal hecho, borra el vuelo a hacer. Y entonces automáticamente el mensaje para alguien es, híjole, no soy apto para hacerlo. Y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos durante, o sea, no sé, 2 o 3 veces durante el proceso de que el chico está haciendo o la chica está haciendo la tarea. Y entonces en ese momento eso está mal hecho. Y la pregunta es, ¿para quién? ¿Para ti, papá o mamá? ¿Para la maestra? ¿Para el compañero? ¿Para el mismo chico o chica? Y entonces ahí, si te fijas cómo empezamos justamente a esto, otra vez lo ponemos en esta balanza de bien y mal. Y entonces, ¿cómo podríamos cambiar ese está mal hecho? Claro, para transformar justamente, primero desde la palabra. O sea, sí, la palabra creo que, o sea, el ejemplo arrastra, pero la palabra convence. Entonces, para que nos hagan caso en el ejemplo, o sea, para que ese ejemplo sí sea arrasador, tenemos que convencer desde la palabra. O sea, ¿qué pasa si a mí me ven a lo mejor, no sé, haciendo ejercicio todos los días? Si cuando ellos lo hacen les digo, no es así, es que lo tienes que hacer de esta manera, pues obviamente no los voy a convencer entonces por más que yo lo haga, ¿me explico? Y aquí, por ejemplo, en esa situación tan concreta que pones que se da tanto en la escuela como en casa, pues justo como es cuando están haciendo la tarea con nosotros o cuando están haciendo alguna actividad o trabajo en la escuela, es súper común que digamos, ¿no? Y entonces echamos a perder el esfuerzo del niño, porque desconocemos en realidad el esmero, esfuerzo, dedicación que puso él o ella. Pues, ¿cuál es el parámetro? Su trabajo anterior. Claro, y sobre todo, sabes que la habilidad que tiene, porque cada chico tiene habilidades para hacer diferentes cosas, ¿no? Habrá chicos que a lo mejor para dibujar, iluminar, serán muy buenos y otros que de plano no es la habilidad, pero a lo mejor tendrán una habilidad en otra área, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase que tú nos puedas como decir, en lugar de decir, está mal hecho, a mí se me ocurre, por ejemplo, o sea, yo una vez lo apliqué con él y le dije, este es el ejemplo que te pone el libro, lo tienes que hacer, fíjate lo que acabo de decir, lo tienes que hacer como te lo pide el libro. Entonces, acércate lo más posible a lo que te está pidiendo el libro. Y ya les expliqué lo más posible, sí, no tiene que quedar perfecto, no tiene que quedar de una manera en que tú te sientas satisfecho con el resultado que vas a tener. Exacto, y ahí vas dando clavo. Yo sugiero utilizar precisamente frases o palabras en un contexto aproximado a, o sea, no pedir la exactitud, la precisión o la igualdad a lo que se está determinando. Ahora, 2, siempre el parámetro de calidad está en relación a cada niño con su proceso. Yo, por ejemplo, en los salones digo, bueno, ¿qué hay cuadro de honor? Para el cuadro de honor entra todo aquel que haya mejorado respecto a su último resultado, no en comparación con los demás, en comparación consigo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, Matías mismo, ¿no? Es mi coco en las tareas porque su letra Oye, de médico. ¿qué traes con la cosa que tenemos Pero bueno, sale totalmente de mis parámetros. Entonces, pero de los tuyos, de los míos, de los míos. porque, y ha sido mi maestro claro, en estos temas. Con él me. Porque para él es, o sea, pero si ya lo escribí, está bien escrito. Entonces, para mí. ¿qué hago? A ver, ya llegó la tarea, perfecto. ¿Te gusta lo que hiciste? No. Más. Ah, entonces vamos a revisar la tarea de ella. Mira, aquí hasta tu maestra te puso recadito. ¿Ves diferencia? Sí. ¿Puedes hacerlo mejor? Sí. ¿Qué necesitas para ello? Ya no me maldice porque obviamente no le encanta. ¿Te parece bien repetirlo? No, no quiero. Ok, entonces te haces responsable del resultado que te pongan, ¿no? Tampoco voy a batallar con eso porque sé que esas no son sus habilidades más fuertes. O sea, a él no le interesa ser escritor a mano. Sí, o sea, entonces, ahora, te digo, es utilizar el lenguaje aproximado a, o sea, inténtalo y preguntarles, precisamente generar la conciencia en ellos, para que ellos también vayan determinando su nivel de calidad y se den cuenta de que ya una vez lo hicieron con mayor calidad.
entonces pueden volver a hacerlo. O sea, ya menos de esa calidad no se vale, porque ya se demostraron a sí mismos que lo hicieron. ¿Cómo se lo demostramos? Pues justo en esa comparativa. O sea, a ver, tienes una tarea que hiciste con una letra muy bonita, o sea, muy clara, muy legible, entonces, ¿por qué no te mantienes en ese nivel? Ah, pues porque me da flojera, porque me distraigo, porque no quiero. Entonces, o sea, vamos a limpiar esas actitudes y mantente en ese nivel. No te puedo permitir menos porque ya viste tú que puedes. Entonces, cuestionémonos, ¿no? A ver, ¿te gusta lo que hay aquí? ¿Estás satisfecho con lo que hiciste? Para también, ¿sabes qué, Alex? Dar lugar a sondear su nivel de esfuerzo que hubo. Porque de verdad, lo he visto en las aulas, o sea, lo he visto con alumnos en todos los niveles. O sea, que ellos pusieron todo su esfuerzo, su dedicación, el esmero total en el resultado y ellos creen que es su mejor producto hasta ese momento. Y cuando un adulto llega y les dice, ay, qué cochinada es esto, obviamente pierden el valor, el interés y las ganas de volver a dedicarse de esa manera en una tarea. Y ahí es donde justo a través de las palabras transformamos para que sigan adelante, para que se empoderen y avancen, o para que se frustren y se detengan. Entonces, cuestionar es una clave, me parece, ¿no? Te digo, tanto en el aula como en casa. Pero yo aquí me confronto con algo y es algo que te quisiera como preguntar, porque entonces de repente yo creo que nuestro sistema educativo va encaminado a eso, a la excelencia. O sea, sí, no, o Sí, sea, a mí me parece, tenemos una ¿no? limitante. O sea, si te fijas, digo, a no ser que sea diferente ahora, pero a mi punto de vista, el sistema educativo va encaminado a que seas el mejor. Y implica lo que decías del cuadro de honor y que es el chico listo, que se ajá. Pero entonces la realidad dice otra cosa, ¿no? O sea, de repente yo he visto casos en los cuales el del cuadro de honor en comparativa, pues así, con el que no era cuadro de honor, y resulta que el que no era cuadro de honor tiene más habilidades resolutivas de adaptación a la vida cotidiana, diaria, o sea, así, que el otro. Porque entonces el otro se ha encerrado en que todo un proceso, todo un cuadrito de las cosas tienen que ser así, y el otro que no fue así, pues rápido se adapta y resuelve. Entonces, esa es la parte que a mí me confronta, ¿no? Y sobre todo con... Y yo creo que lo hablo desde mi experiencia, ¿no? O sea, desde lo que yo aprendí en casa, y que obviamente lo aplico con el mío, ¿no? O sea, al día de hoy yo no le pido calificaciones de 10, ¿no? O sea, yo lo único que digo es divierte. Y aprende lo que tengas que aprender. Sí, yo creo que ahorita nuestro sistema educativo está en una transición que puede ser muy interesante si dejamos de lado cuestiones no educativas. Ahí no va a quedar como para entrar en temas más controversiales. Ya a nivel teórico, a nivel de propuesta del modelo, hay cosas súper interesantes. La cuestión es llevarlas a la práctica. Sin embargo, como mamá y justo también como educóloga, te puedo decir desde mi experiencia, imagínate lo frustrante que ha sido que mis hijos tengan maestras que desde mi perspectiva no alcanzan justo a ni siquiera a tener conciencia del valor de sus palabras para con ellos, ¿no? Obviamente, pues he experimentado un nivel de frustración máxime, ¿no? O sea, sin embargo, ¿qué hago y qué es lo que sugiero que hagan los papás cuando hay situaciones de este tipo? Lo único que nos queda es trabajar con nuestros hijos. Entonces nosotros sí hacer valer el poder de las palabras en ellos, ¿no? Y que ellos vayan desarrollando los recursos y las elecciones necesarias para afrontar esas situaciones. Entonces, hasta ahorita creo que me ha funcionado, ¿no? Digo, sigo teniendo 2 hijos que al menos van con gusto a la escuela. Aun cuando de verdad, o sea, el ciclo anterior yo sufrí con eso. Entonces, ahí creo que también, o sea, es ahí donde nos tenemos que ocupar, Alex. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos con este tema? Sí. Sí, te lo pregunto, Mau, porque
Fíjate, ahorita dijiste algo y ahí como que me enganché y traje todo este tema, ¿no? Porque automáticamente incluso nosotros seguimos pidiéndole al chico o a la chica o a nuestros hijos esta parte de calidad, ¿no? Dijiste, eh, fíjate cómo si lo pudiste hacer bien y acá no está tan bien. Y eso es algo bien automático, o sea, Sí, claro, y de hecho te sí, dije, ¿cómo lo hiciste bien aquí con mejor calidad? ajá, ajá, y esas son cosas que, por ejemplo, a veces son, de verdad son muy sutiles, pero que impactan. Entonces, cuando yo hago esta comparativa, sí puedo generar esta parte, pues sí, pero sí en algo que concuerdo contigo es que cuando tú demuestras lo que hizo antes y lo que hizo después, sea cual sea la calidad, el chico puede trazar y medir su capacidad. Ajá, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó con Leo que en una tarea que hizo, así me dice, y me equivoqué, y le digo, a ver, sí, pero lo puedes volver a hacer y no pasa nada. Y cuantas veces sea necesario lo vas a volver a hacer. Ahorita, como ves, retomar justo, ahorita que me preguntabas de la escuela, iba también como a resaltar que venimos de un proceso escolar, sí, de un sistema escolar que ha promovido muchísimo homogeneizar a todos, ¿no? O sea, sacar como modelos iguales. Y ahorita, afortunadamente, en esta transición del sistema educativo y que la misma sociedad está exigiendo en otros tantos rubros, hay ya una mayor conciencia hacia la diversidad, hacia lo heterogéneo. Entonces, promover y reconocer que todos somos diversos en habilidades, intereses, gustos y formas de hacer las cosas es lo que nos va permitiendo más fácilmente que se den resultados satisfactorios. Pero si dejamos justo de tener expectativas, de tener juicios, de estar todo como tasándolo en bueno o malo, mejor o peor, mucho o poco, y más bien entender esa diversidad, ¿no? Y hablar también esta parte del error, ¿no? O sea, ok, te equivocaste, ¿cuántas veces antes habías hecho? Amigos, regresamos y bueno, continuamos con esta parte de lo que decíamos, Maru, del sistema educativo, porque me parece que sí, muchas veces el sistema educativo, como decías hace rato, homogeneiza. Pone a todos o quiere poner a todos igual y no siempre es así. O sea, yo recuerdo mucho en las capacitaciones que teníamos ahí en el manejo de inteligencias múltiples, que entonces muchos docentes se quedaban con el famoso ¿no? Visual, auditivo, kinésico. Pero entonces ya no es eso, o sea, ya es una gama de 8 inteligencias múltiples que de repente el maestro, no, y no solamente el maestro, o sea, lo hablo del maestro porque es el que está frente del grupo. Sí, no, el adulto, el maestro, el papá, el docente, el tío, incluso, ¿no? Sí, porque muchas veces aún me parece que todavía, y eso también estoy de acuerdo, se le deja prácticamente así, se entrega al niño, al maestro, y dice, entréguemelo como así, casi ya sin hecho y derecho. así es, ¿no? Pero sí es todo, ¿no? O sea, y no nos damos cuenta de eso, que el niño a lo mejor, lo que te decía hace rato, o sea, a lo mejor no es hábil para dibujar, pero sí es hábil para leer. A lo mejor en una actividad donde tenga que pararse y hablar en frente del grupo, no le va a costar nada, pero a lo mejor le va a costar en una actividad donde tenga que interiorizar y darse cuenta de lo que está sintiendo. Y es donde entra la inteligencias múltiples. Claro, y justo eso, en esta transición que platicábamos del sistema educativo, me parece que de esa homogeneización o de querer que todos tengan los mismos estándares para todo y quien no alcanza el estándar está mal o reprueba, estamos yéndonos a esta conciencia de diversidad y afortunadamente no nada más en términos educativos, sino en muchos otros ámbitos de la sociedad. Entonces, eso nos está despertando precisamente esta conciencia a reconocer
que aunque tú y yo no seamos iguales, ninguno está por encima del otro, sino si nos detenemos a observarnos y a comprendernos desde el respeto, desde la tolerancia, incluso desde el amor humano, entonces podemos encontrar cómo complementarnos para hacer cosas más interesantes. Y es justo como aplica la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Ok, a lo mejor yo soy buenísima para los cálculos matemáticos, tú eres buenísimo en temas de pintura y arte, y ella es buenísima en términos de expresión oral y escrita, y la otra es buenísima para la música. Entonces, bueno, ¿qué vamos haciendo? Pues vamos creando todo un conjunto de talentos puestos al servicio de algo, de un objetivo en común, y sí sucede, o sea, ahora es mucho más común que las empresas trabajen con equipos interdisciplinarios, especialmente en el reconocimiento de la diversidad. Y para ir construyendo o permitiendo que nuestros peques se construyan en ese reconocimiento, identifiquen realmente sus talentos, sus gustos, sus intereses, tenemos que darle la oportunidad. Fíjate. Y ahí empieza el poder transformador. O sea, si yo le digo, no puedes, ¿por qué no puedes, no? Luisa me decía hace unos días, mamá, te voy a contar un secreto. ¿Qué pasó? Es que fulanito está en la clase de ballet. Y dice, ¿por qué es secreto? Pues porque es el único niño. Y oye, qué padrísimo que se haya atrevido a ser el único niño en la clase de ballet. Si yo te contara la cantidad de hombres bailarinos que conozco y que aparte son exitosísimos en el mundo, ni te imaginas qué padre que lo esté haciendo, ¿no? Entonces es como justo ir transformando a través de las palabras, las creencias, los prejuicios. Ya ni sé de dónde sacó la niña que esté eso, que tenga que ser secreto, ¿no? Pero porque culturalmente se vive así, ¿no? Claro. O sea, y esta parte, qué bueno que tocaste, este tema es, a lo mejor tú en casa no lo comentas, pero fuera de casa sí lo escucha y lo oye, ¿no? O sea, si lo escucha constantemente, a lo mejor por ahí, entre las mismas compañeras, los papás, ¿no? Se oye, ¿no? O incluso en otros ámbitos que a lo mejor están fuera de nuestro control, y el niño también está expuesto a eso. O sea, no nos olvidemos de eso, papás y mamás que nos escuchan. O sea, no solamente es la palabra que nosotros hacemos en casa, no solamente son las frases o los decretos que se dicen en casa, sino que también fuera de ella, ¿no? Porque hay muchas cosas que los chicos también fuera de casa van a aprender. Claro, y ahí es donde también tenemos que ir haciendo codo a codo los adultos, ¿no? En tener esta conciencia de cómo dirigir y cómo hablarle a los que viven por debajo de nosotros en otras generaciones, independientemente del parentesco o la responsabilidad que sintamos sobre ellos. Es una cuestión justamente de conciencia, de humanidad, ¿no? O sea, que aspiramos a un ambiente de más armonía, a una sociedad donde haya más paz, a un contexto donde se vive el respeto, pues viene, de verdad que viene desde las palabras. El ejemplo no es suficiente. Ahorita voy a patentar mi frase de hace rato, o sea, si el ejemplo arrastra, las palabras convencen, o sea, definitivamente. Sí, y es donde podríamos incluir la parte de la congruencia, ¿no? O sea, hacer lo que creo que es correcto sin que nadie me vea, y para ello necesito alinear lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Si no, entonces no hay esa sintonía, no puede haber ese resultado congruente y convincente. Entonces, sí es importante, justo, o sea, quitarnos como el juicio, el prejuicio, ay, a mí no me toca, yo porque no, sí, o sea, si tienes la oportunidad de darlo. Si estás viendo que un niño al otro se ofende, oye, interviene y diles, ¿sabes? O sea, yo a los papás que me dicen, cuando me dicen, es que hijo, no sé qué grosería, un niño de 5 o 6 años, y lo regañé. Le digo, oye, ¿y estás seguro de que sabe qué significa? O sea, empiezan por ahí y lo simplificamos un montón, ¿no? Oye, a ver, esa palabra, ¿dónde la escuchaste? No me acuerdo. Bueno, ¿y sabes qué significa? Pues algo así como dulce grande, ¿no? O sea, porque a veces su concepto está dentro de una contextualización súper errónea y por eso lo usan naturalmente o lo expresan por mera repetición. Entonces, bueno, vamos primero a indagar. Si no tienen el significado, entonces decirle, bueno, explicarle que es una palabra que ofende al otro cuando se usa y que mejor no lo use. Sí, y también checar esto, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene el estímulo? ¿De qué persona proviene el estímulo? Realmente, por ahí
Bandura lo dice, ¿no? O sea, primero el estímulo, luego el estímulo viene la retención, luego la retención viene la reproducción, y luego viene ya el modelaje, ¿no? Y el modelaje es, él lo asume, lo significa como. Entonces, muchas veces no nos atrevemos a ver esto. O sea, en el que el chico dice cosas, pero no porque sean malas, sino porque las ve justamente en una persona significativa y entonces repite. Y una cosa, por ejemplo, que una vez una mamá me preguntó, ¿ves que mi hijo dijo esta palabra, ¿no? Una grosería? Y entonces la mamá está muy angustiadísima porque entonces ya hay una grosera. Y entonces cuando empezamos a revisar por qué la decía tanto, pues resulta que cuando la dice los mismos papás se ríen. Los mismos papás justo eso estaba lo pensando. estimulan riéndose, a lo mejor sí lo regañaron, pero fue una conducta muy incongruente porque entonces lo regañan riéndose y entonces se lo ve como divertido. Entonces, al verlo divertido es como, de esta manera me siento aceptado, me siento amado, me siento reconocido y lo vuelvo a hacer. Y esas reacciones, esas expresiones son parte del lenguaje, del poder de las palabras, ¿no? Toda la comunicación que le damos. Justo eso estaba pensando antes de que terminara. ¿Cuántas veces a los chiquititos que empiezan a repetir las groserías se las reímos y se las aplaudimos? Porque, ay, qué gracioso y qué simpático, ¿no? O sea, qué tiernito se ve. Sin embargo, conforme crecen, ya no les va a parecer de incoherencia, ¿no? Como adultos. Entonces, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Sí, y al final de pronto no nos parece, porque obviamente el niño la repite en una escuela, la maestra de ya, de manera más muy local. Eso, ¿sabes? Yo creo que es la gran molestia, o sea, no es que la repite el niño, es que a ti como papá te ponen como te va a decir. Me ha tocado muchas veces eso, a mí como papá, es que la maestra, la molestia no fue que dijeran la grosería, la molestia papá, fue que ustedes los llamaron a hacer Que se siente evidenciado. y que se siente evidenciado y que se siente expuesto y señalado por el hijo. Y ya nada se le queda pues sí, entonces corrijan la conducta también, o sea, no es corregir al niño, también es corregirme a mí como adulto, corregirme también a mí. Exacto, entender que en este proceso el trabajo de conciencia no puede ser aplicado en nuestros peques si no lo estamos ya aplicando nosotros. Por eso hace rato al inicio mencionábamos, y me parece que vale bien la pena repetirlo, el poder transformador de las palabras viene desde el preciso momento en el que identificamos cómo me estoy hablando a mí misma. O sea, no puedo pretender estimular a mi hijo o a mi hija para que se empodere, para que desarrolle una autoestima seguro, para que logre expresar sus emociones, como bien lo decíamos, si yo no he trabajado en el reconocimiento de mis emociones, si yo no he resuelto las mejores emociones secundarias que están ahí bien arraigadas y que me generan mucha inestabilidad, si no soy capaz de reconocerme mis talentos y de reconocer mis áreas de oportunidad sin juicio, sin reclamo, sin sesgo, ¿no? Si no soy capaz de hablarme de una manera respetuosa, o sea, y a mí me pasa, y eso por ejemplo es algo que he corregido gracias al reflejo, al espejo de mis hijos, que de repente en alguna situación donde me equivocaba o la hacía mal, me decía, ay, cualquier cosa, ¿no? Entonces, doña Luisita, que es mi asistente, mamá, sí, no, perdón, no me tengo que hablar así, lo siento. Y de verdad que lo he corregido, o sea, ya no es algo que me suceda frecuente, a lo mejor, que es otra de las palabras que yo también quiero invitar ahorita que las estoy trayendo a la situación, evitar muchísimo, el siempre y el nunca, ¿no? No quiere decir que ya nunca lo voy a decir, pero tampoco siempre lo estoy diciendo. Entonces, ni el nunca es para siempre, ni el siempre es para nunca. Son también palabras súper delicadas en su poder. Y yo agregaría dos más, que serían deberías y tienes. Exacto. Yo creo que esas cuatro palabras, bueno, desde mi formación como psicólogo y desde la parte de entrenamiento y capacitación, y todo el proceso
y yo he tomado como psicólogo. Esas 4 palabras a nosotros, que somos psicólogos, totalmente fuera de nuestro lenguaje. Porque obviamente el deberías no está basado en el otro. O sea, si tú como papá, obviamente tienes la autoridad y la jerarquía sobre el niño, entre comillas, no va a ser así, pero sí va a ser durante un proceso de formación. Pero cuando tú dices, deberías de hacer esto, estás poniendo en el niño una carga que no es suya. Al final de cuentas estás poniendo en él una expectativa que no le corresponde al niño, o él tienes que. Ajá. Pero, ¿qué te parece, Mario? Regresando a la pausa. Le damos alternativas, sí, para transformar esas palabras. Sí, el deberías, por ejemplo, por el te sugiero. ¿Qué te parece? ¿Te sugiero o qué te parece? Ajá. El tienes que, puedes elegir, ¿no? Elige. O sea, elige si esto o lo otro. Y asume la consecuencia. Y ahí el reto como papás, creo, como adultos, es permitirles que asuman la consecuencia. O sea, digo, obviamente estar conteniendo para que no haya un riesgo mayor, pero dejarles que asuman, ¿no? Yo ahorita el tema con es la tarea de inglés, ¿no? Yo no llevo tarea en todas las semanas, les digo, yo tengo que firmar tarea de inglés, de martes a jueves, y a ninguno se firma porque ay, hacemos en la manera que nos escuela. Les digo, ok, sí, lo pueden seguir haciendo, nada más que ni va a firmar la tarea como tiene que ir, y el día que no alcancen es su responsabilidad, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, Luisa ya empezó a traer Matías y yo. Sí, fíjate que es, en el tienes que, yo pondría precisamente esto, ¿no? O sea, esta parte de, hay cosas que sí o sí se van a hacer. Yo por ejemplo le digo, esto es lo que hay que hacer. Se va a hacer esto. Entonces, hay 2 opciones. ¿Lo haces o no lo haces? Si lo haces, pues, vamos a avanzar, vamos a estar en continuo avance. Si no lo haces, pues tú vas a ser responsable, porque lo que va a pasar es que más o menos cuando tú lo quieras hacer, se te va a recordar el tiempo de hacer lo otro que tienes que hacer. En este caso, por ejemplo, oye, hay que lavar los trastes. Al rato, pero al rato implica que vas a dejar de ver la tele o pues vas a dejar de jugar. Y aquí, por ejemplo, podríamos agregar en la parte de las situaciones que salen de nuestro control. O sea, ya la situación no la puedes cambiar, entonces la tienes que entrar a la situación porque ya está haciendo aquí. Puedes elegir asumirla con paciencia, con gusto, o ya, pues poner una actitud más positiva, o asumirla con enojo para que de entonces te resulte más frustrante, más tedioso, más largo y más cansado. Punto, ¿no? O sea, ahí también, ajá. Pero eso ya también es una elección que desde las palabras podemos determinar. Muy bien amigos, regresamos y entonces retomando estas frases de deberías, tienes que, siempre, nunca. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña propuesta, pero también creo que es importante puntualizar esto, como ves, que sí hay cosas y va a haber actividades o situaciones que el niño sí o sí va a hacer, o sea, que no son inamovibles, o sea, a lo mejor sí recomendamos y en lo personal yo sí recomiendo que deberías, si tienes que sí usar lo menos posible, pero sí se tendrá que usar y es importante usarlo en situaciones inamovibles. Yo siempre les digo a los papás, hay cosas que a lo mejor entre usted y su hijo pueden negociar libremente, ¿no? y de una manera muy sana, pero hay cosas que no se negocian y ahí sí es como sí o sí sale, ¿no? Tarea, bañarse, irse a dormir. Claro, responsabilidades en casa, sí, o incluso a veces actividades externas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las actividades extraescolares, yo con mis hijos de acuerdo siempre que empiece el ciclo escolar es bueno. Elegiste, lo empiezas y se termina hasta que se termine el ciclo, ¿eh? No lo vas a dejar a medias. Entonces, hay acuerdos que ya están muy definidos y hay situaciones donde nuestra autoridad es tiene que ser inamovible, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo. E incluso en esas circunstancias o en esas situaciones que son inamovibles o que a veces son circunstancias que se dan
y que no está en nuestras manos modificar y que tenemos que afrontar, sí podemos darles incluso a través de la palabra a nuestros hijos la opción de cómo las vivan, ¿no? A ver, tienes que hacer la tarea, no hay opción, la tienes que hacer. Tú vas a elegir si la haces, pues ya de buenas, o al menos con interés para que la hagas rápido, o de malas. Y entonces, ¿qué va a pasar si la haces de malas? Pues te vas a afectar más, seguramente te equivoques más veces, seguramente te tardes más tiempo y entonces termines más molesto. Pero la elección es tuya. O sea, sí, la situación no va a cambiar porque no puedes dejar de hacer tarea, sin embargo, la manera en cómo la hagas sí está en tus manos. ¿Qué eliges? Que al final de cuentas sí hay una elección, no hacer la tarea. Pero en este proceso de formación, me parece, no sé cómo lo veas también desde la cuestión pedagógica, el enseñarle al niño a cumplir con la tarea no es la tarea en sí, es enseñarle la continuidad, ¿no? Es enseñarle la constancia, es enseñarle la responsabilidad, es enseñarle a finalizar una actividad o una acción que está haciendo. O sea, a lo mejor el nombre es tarea, pero al final de cuentas no es tarea, es todo esto que acabo de mencionar. Porque entonces cuando vaya ya a una vida adulta, pues claro que vas a ver que si tiene o que va a realizar una actividad, pues la puede finalizar. Sí, y es también hacerles ver que tiene que haber una correspondencia y compromiso, ¿no? Es decir, su maestra está comprometida con generar su proceso, nosotros como papás estamos comprometidos con generar que vaya a la escuela, entonces su compromiso, o sea, la correspondencia que esperamos es que haya no es de cumplimiento, porque creo que también el cumplir es una de las, no, o sea, esa responsabilidad y conciencia para hacer lo que le toca a él. No le estoy pidiendo que salga a trabajar, no le estoy pidiendo que deje de dormir, no le estoy quitando la comida, o sea, no. Te estoy pidiendo que te hagas responsable de lo que a ti te toca. Y ahí sí creo, estoy totalmente de acuerdo contigo desde las dos perspectivas, es decir, como psicóloga y como mamá, eso no es negociable, al menos no en la infancia. Ya conforme van creciendo en la adolescencia, en la preparatoria, bueno, se pueden ir como soltando ciertas cosas, pero siempre, siempre, siempre dejando que cuando empezamos a soltarles ese poder de decisión, asuman la consecuencia, ¿eh? O sea, no se vale que entre al quite un papá o una mamá para evitar la consecuencia que le corresponde al hijo, ¿no? O sea, ay, y bueno, yo te hago la tarea en la noche para que no te hagan mañana hacer 2 veces en el recreo. No, o sea, ahí sí tenemos que permitir que experimente la consecuencia. Muy bien. Y bueno, pasando a la parte que íbamos a hablar, el deberías ahí... ¿Cómo sustituir el deberías? Para mí sería ¿te parece? El ¿qué te parece? Y yo agregaría te sugiero. Te sugiero que lo intentes de esta manera, te sugiero que pruebes de aquella otra. ¿O qué te parece si lo intentas así? ¿Qué te parece si lo haces así? ¿No? ¿Tienes que? Fíjate que una vez lo apliqué con Leo y le dije, ¿te gustaría? Y cuando le pregunté, bueno, yo cuando le pregunté, mi intención era eso, que lograra elegir, que tuviera la capacidad de elección. No tanto obviamente, si era algo que a él le llamaba la atención y que evidentemente le iba a gustar, lo iba a decidir. Pero generalmente cuando yo le pregunto, ¿te gustaría? Es para que le elija. ¿No? O sea, automáticamente sí o no. Si dice no, es no y con todas las consecuencias que implica el no. Si dice sí, es con todas las consecuencias que implica el sí. Entonces, y yo incluiría que al momento de que hacer esa pregunta que me parece bien valiosa, ¿te gustaría? Cuando la respuesta es no, preguntemos qué es lo que no te gustaría la experiencia. Porque a veces puede hacer que traigan ahí como ciertas creencias que les generan miedo o rechazo a la actividad. Entonces, si logramos como reacomodarlas, o sea, ajustarlas a lo que realmente puede suceder si se atreven a hacerlo, entonces podemos facilitarles, ¿no?, el camino, o sea, quitarles como tierrita mental, por así decirlo. Entonces, yo sí invitaría a que esa pregunta, ¿te gustaría? O puedes elegir o no elegir, ¿no? O sea, ¿te gustaría? Si sí, pues órale, ¿no? Pruébale, hazlo, complétalo, elígelo. Si no, indagar, porque no, ¿qué es lo que no le gustaría de hacerlo, de asumirlo? Para entonces ahí también
digo, uno, vamos conociendo más a nuestros peques en cuanto a dónde están sus intereses y miedos también. Y dos, qué ideas traen como preconcebidas, ya decíamos, por el entorno en el que se mueven, que no es solamente el hogar de nosotros, para entonces ajustarlo, ¿no? Es que a lo mejor sí me gustaría la clase de ballet, pero me da miedo que se rían de mí porque es para niñas. Oye, espérame, es que no es para niñas. Normalmente o generalmente participan más mujeres, pero también hay muchos hombres que se dedican al ballet y mira, entonces vamos a buscar a fulano y le enseñamos como las evidencias y ahí podemos transformar ya la decisión del peque, ¿no? Sin que cuarte ese interés, esa curiosidad para experimentar nuevas cosas, ¿no? Sí, yo creo que esa pregunta es la que a mí me ha funcionado muy bien con él. Generalmente se la di, ¿te gustaría? Y entonces solamente hay cosas que de repente elige porque ya las conoce, pero muchas veces no las elige porque quiere explorar, ¿no? Y entonces, sí, una de las cosas que refuerzo con él es, ok, ya dijiste que no, entonces no. No, espera. No. O sea, ya la decisión tomada, ya está hecha. Porque también, si le decimos, ¿te gustaría? Y me dice que no, pero a la mera hora o un ratito después dice que sí y lo dejamos, ahí tampoco Sí, le no. estamos ayudando. Sí, hay un momento de tiempo, o sea, hay un tiempo en el que tiene que tomar una decisión, sin embargo, en otra situación donde se vuelva a presentar la posibilidad, sí puede cambiar de decisión, ¿no? Sí. Eso también, o sea, eso dejárselo en claro, hoy ya no, porque ya habías elegido que no, y entonces ya no se acomodan las circunstancias, pero en otra ocasión, si se da, puedes elegirlo, ¿no? Claro. Ahí también como aclarar. El siempre, fíjate que eso es siempre y nunca, yo cambio siempre, es como, a las dos le pondría en algunas ocasiones. En algunas veces, o muchas veces, o acostumbramos, pero dejarlo ver que son cuestiones totalmente cambiantes, no fijas ni determinantes, que es lo que hacen esas dos palabras, ¿no? Sí, y en esto me voy a tener un poquito también, Mami, porque son cosas que luego también los papás en algún momento me preguntaban, ¿no? Es que es muy chillón y es muy llorón, y a ver, no, papá. No, si tú le dices eso a tu niño, él lo vas a estigmatizar. Le vas a dejar como esa etiqueta del chillón, del mejor, del berrinchudo, llámalo como quieras. Entonces, les deseo mucho a los papás, porque siempre llora, siempre está chillando, siempre está haciendo un berrinche, nunca me obedece, nunca me entiende. Es un flojo. Todo se le olvida. Siempre se le olvidan las cosas. Entonces, ahí lo que les podría decir es que no vamos a, con la recomendación que yo les hacía es, quiten eso y empiezan a centrarse en la conducta, no en la persona. ¿A qué me refiero con esto? Es, si por ejemplo el niño o la niña tiende a llorar, tiende a cada vez que pasa una situación llorar, ahí a lo mejor es importante nada más hacerle ver y dejarle ver la acción. Entonces, cuando... Oye, últimamente he visto que estás llorando muy seguido. ¿Pasa algo? O cuando yo te regaño, me doy cuenta de que lloras. Cuando te regaño, se vale que llores, pero me gustaría que me pusieras atención para que me escuches lo que te voy a decir. ¿No? Porque entonces que eres bien chillona. Y lo que va a hacer es que va a llorar más todavía. De hecho, para ir cerrando, yo diría, os dejaré la invitación justamente a utilizar el poder, o a transformar desde la palabra, revisando primero qué apodos o etiquetas estoy utilizando hacia mí y para con mis peques, llámese gordita, torpe, lento, llorón, etcétera, etcétera. ¿Cómo estoy facilitando o no la expresión de emociones a través de las frases que, y no llores, y cállate, y no grites, y qué miedo ni qué nada, muévase, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de frases estamos utilizando que cuarten la expresión emocional o el reconocimiento, y obvio, el reconocimiento de esas emociones? Y aquellas que estén limitando nuestras capacidades, ¿no? A través de la comparación, de los extremos, del siempre y nunca, y así. Pues muchas gracias, Mar, se nos acabó el tiempo, se nos fue súper rápido. Te agradecemos siempre por la disposición. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes y pues estamos en contacto.
Seguro sí. Gracias. No manches, si se me fue bien rápido. Ni lo sentí, ahora sí. Bueno,